la siguiente mesa, que se titula El dilema de los Estados Unidos de Europa, más o menos soberanía. Va a estar moderada por Jorge Martín Frías, que es nuestro editor, el editor de Florida Blanca, y a quien corresponde presentar a nuestros ponentes de esta mesa. Adelante, Jorge, cuando quieras. Muchas gracias. Esto sí funciona. Muchas gracias a todos por acompañarnos hoy. Yo lo primero que voy a hacer va a ser quitarme la corbata, porque puesto que veo que Valentín y Javier Zarzalejo vienen sin corbata, pues no voy a ser yo aquí el más mayor de la mesa. Al contrario. Entonces, bueno, en principio, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Y bueno, esta mesa, como saben ustedes, gira en torno a un tema que en nuestra opinión pues, es clave para el desarrollo de todo lo que está pasando, ¿no? Yo mi idea es hacer una breve introducción para poner un poco el enfoque y posteriormente daremos la palabra a una breve presentación de los ponentes y hablará luego Ana María, Valentín, Javier Zarzalejos, por ese orden. Y bueno, ustedes como saben, la soberanía, de acuerdo a la RAE, es el poder político supremo que corresponde a un Estado independiente, ¿no? El politólogo y jurista alemán Carl Schmitt, sé que por esta sala hay alguien que lo ha estudiado bastante, define soberanía de un modo más desgarrador y por ello probablemente más real, ¿no? Que dice, si hay una persona o institución en un sistema político determinado capaz de provocar una suspensión total de la ley y luego utilizar fuerza extralegal para normalizar la situación, entonces esa persona o institución es la soberana en ese cuerpo político. Esta mesa tampoco persigue aclarar o bucear el concepto de soberanía, porque tampoco se trata de aburrir al personal, pero sí que es necesario señalar que el tema que nos ocupa, a pesar de la lejanía con la que solemos ver Europa, afecta radicalmente a nuestros proyectos vitales. Y es además un asunto sobre el cual tanto el populismo como el nacionalismo, que es el eje central un poco de toda esta jornada, en sus distintas modalidades confluyen una vez más y no precisamente a favor de una Europa más soberana. Tampoco sería cierto, o tal vez sí, afirmar que querer una Europa de Estados soberanos sea una posición antieuropea o euroscéptica. Y para ya ir entrando un poco en el foco de lo que sería esta mesa, yo quería partir de la base de que creo que los que estamos aquí sentados no podemos negar que Europa está cambiando, que es un hecho innegable que la crisis de 2008 económica internacional cambió lo que es el mundo, transformó los hábitos sociales y sobre todo creó nuevos miedos, ¿no? El mundo de la seguridad desapareció, como ya lo había hecho antes, si alguien ha leído las famosas Memorias de un Europeo de Stefan Zweig. Y luego además a este estado de cosas hay que sumarle pues, la revolución tecnológica y la robotización, así como sus efectos en el empleo, que es lo que viene a ser nuestra particular revolución industrial, el empobrecimiento de las clases medias, que son el vector clave para el sostenimiento de toda democracia liberal, pero también para el crecimiento de toda democracia iliberal, de las democracias liberales, y por último, como no, que está en está en todos los medios el tema de las fronteras y la inmigración. Sobre todos estos temas, el populismo y el nacionalismo tienen una posición. Y la pregunta es si la tenemos los liberales, los conservadores y sobre todo los democristianos, que son los padres fundadores de la Unión Europea. Otra pregunta es, ¿pasa la solución al desencanto europeo? ¿Pasa por más o por menos soberanía? ¿Qué es Europa? Tiene razón John Gray, no sé si ustedes han tenido tiempo de leer un artículo que sacó este domingo, un poco cuando afirma que el Reino Unido no hay extremistas porque no está en la Unión Europea. Bueno, lo cual era un poco... ¿Una presencia menor de Europa en nuestros estados mejoraría nuestras vidas? Y luego, ¿estamos más cerca o más lejos de la Europa ideal? Entonces, bueno, para dar respuesta a estas preguntas están Ana María Javier Fernández, Javier Zarzalejos y Valentín Puig, los cuales no requieren de presentación, pero las formalidades tienen un sentido.
y no voy a ser yo el que me las quite. Ana María Fernández Pasarín, es profesora titular de Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Barcelona y Jean Monnet Chair in European Policies, y sus principales áreas de investigación son las dinámicas interinstitucionales y los procesos decisorios en el seno de la Unión Europea. Cuenta además con diversas publicaciones, por las que he leído la mayoría en inglés, y luego con colaboraciones en medios nacionales. Javier Zarzalejos, que está a mi derecha, es el director de la Fundación FAES, es licenciado en Derecho, pertenece al Cuerpo Superior de Administradores Civiles, posee una amplia experiencia en la administración pública, hasta que llegó, entre otros cargos, también estuvo en la Embajada Británica, hasta que en el 96 le es nombrado secretario general de la Presidencia del Gobierno, cargo en el que está en las 2 legislaturas de José María Aznar, hasta la actualidad, que es director de FAES, colabora y publica en el diario, en El Correo, no sé si es todos los domingos o todos los lunes. No todos los domingos, pero casi. Y también es el director de Cuadernos de Pensamiento Político, y recientemente ha publicado un libro que es No hay al oeste en la Moncloa, libro que yo recomiendo porque está muy bien. Y luego Valentí Puig, que bueno, aquí es una institución, y no por la edad, es escritor, articulista, presidente del Club Tocqueville, una iniciativa que en un momento dado a mí me gustaría que si puedes también contar un poquito cómo nace, pues estaríamos muy agradecidos. Y ha publicado pues, novelas, ensayos, poemas, y tiene premios como el Ramon Llull, Josep Pla, Premio de la Crítica San Joan. Y actualmente dirige, y a mí esto fue una grata noticia, porque esto en Madrid no lo vamos a ver, alguien que dirija la revista de CEIM, alguien de la altura de un Valentí Puig, que dirija la revista de CEIM, como aquí diriges la de Foment del Treball. Sí. Lo cual es envidiable. Ay, perdón. Bueno, decía que es una grata sorpresa que aquí, que en Madrid, nadie podría pensar que la revista de CEIM, que es la revista de la Confederación de Empresarios de Madrid, la dirigiera alguien de la talla de Valentí Puig. Y aquí, sin embargo, Foment del Treball tiene a Valentí Puig, lo cual pues es una cosa que debemos copiar. Y entonces, bueno, yo voy a dar la palabra a Ana María, y mi idea es que tengáis 10 minutos cada uno, y luego vamos a entrar 10, incluso si es posible menos, y luego entramos un poco en lo que es una conversación y a ver si somos capaces de dar un poco respuesta a esas preguntas y a las que vayan surgiendo. Buenas tardes. En primer lugar, quisiera agradecer también a la Red Florida Blanca pues la invitación a participar en esta mesa y en estas 2 sesiones, ¿no? La verdad es que cuando recibí la invitación y hablé con Jorge y vi el título de la sesión, pues pensé, ¿qué puedo explicar, ¿no? Entonces me acordé de un libro que creo que no tuvo tiempo de marcar historia porque es relativamente reciente, pero que sin embargo tuvo el impacto suficiente como para que Herman Van Rompuy, antiguo primer presidente y antiguo presidente del Consejo Europeo, lo fichara como asesor personal. Y es el libro de Luc Van Middelaar, que se llama, publicado en Yale en el 2013, cuyo título en castellano es El paso hacia Europa, cómo un continente se transformó en una unión, ¿no? Entonces, este libro de Van Middelaar, a mí cuando vi el título de la mesa, pensé, claro, soberanía, Estados Unidos de Europa, en el fondo estas preguntas no son preguntas nuevas, ¿no? Son preguntas latentes, recurrentes, es una constante de la historia de las ideas europeas y de la historia política de Europa, pensar y reflexionar en torno a este concepto de soberanía. Entonces, mi intervención hoy es de alguna manera pues, decir 4 ideas desde una perspectiva de politólogas sobre la cuestión. Entonces, la primera idea que quería aquí trasladar es que cuando hablamos de Estados Unidos de Europa,
o cuando hablamos de más Europa o menos Europa, más o menos soberanía europea es un concepto un poco raro, pero digamos Estados Unidos de Europa, en el fondo estamos hablando de la cuestión fundamental desde siempre, no solo desde el periodo de entreguerras, sino que en la filosofía política europea, desde el proyecto de paz perpetua de Kant, siempre ha habido una pregunta que es: ¿esta Europa unida qué naturaleza política tiene que tener? Porque si estamos de acuerdo en los fines, que es la paz y la prosperidad, siempre ha habido la duda sobre qué modelo de organización política. Por lo tanto, cómo vamos a ejercer el poder en esta construcción nueva. Por lo tanto, la cuestión de más o menos soberanía es una cuestión de naturaleza política de la cosa creada o en creación. Y aquí la idea, yo creo que de partida, o al menos esta es mi sensación, es que los Estados Unidos de Europa son un ideal, pero a la hora de ponerlo en práctica, pues evidentemente el realismo ha hecho de que la construcción política en la práctica fuese una construcción deliberadamente híbrida, heterogénea y, por lo tanto, sujeta a dialéctica, a polémica y a debate político, ¿no? Antes se hizo mención en la mesa anterior, unos decían, yo no estoy de acuerdo con los que dicen, unos dicen que la Unión Europea refuerza el Estado y otros dicen lo contrario, ¿no? Y esto me recordaba, sí, pero esto es el debate clásico de la teoría política europea. Fijaros que en los años 50 dos personas escribieron libros que, caracterizando el mismo momento histórico, sostenían tesis exactamente contrarias, ¿no? Teníamos a los neofuncionalistas, a Ernst Haas, que publicó un libro que es emblemático, que es Beyond the Nation State, es decir, la Unión Europea para ir más allá del Estado-Nación, y en el 52 teníamos a Millward publicando The European Rescue of the Nation State, es decir, el rescate europeo del Estado-Nación, para caracterizar exactamente la misma época, ¿no? Y la misma construcción. Entonces, la primera idea que quisiera trasladar aquí es, en el fondo, la cuestión de la soberanía no es nada nuevo, es la pregunta desde siempre, ¿no? Y es una pregunta, como os decía, que yo creo que desde los inicios la dialéctica esta entre más o menos soberanía la encontramos plasmada en una serie de cosas, de indicadores, ¿no? El primer indicador es obviamente el diseño institucional de esta Unión Europea. La Unión Europea tiene que compatibilizar, como os he explicado aquí antes, distintas identidades. Se trata de combinar en una organización nueva la identidad nacional con la identidad europea. Entonces, la primera manera de traducir esto en cosas concretas, porque la ciudadanía europea es algo del 92, es diciendo, bueno, pues las instituciones de las que nos vamos a dotar van a ser deliberadamente híbridas. Y el carácter híbrido lo encontramos en el principio de equilibrio institucional, es decir, las instituciones europeas combinan el interés nacional con el interés europeo. Y ya está, y ahí están los Estados y está la Unión Europea. La Unión Europea, que no es un ente abstracto, es decir, la Unión Europea es, cuando digo Unión Europea me refiero pues la Comisión como entidad supranacional, etcétera, ¿no? Por lo tanto, el primer indicador es el sistema institucional, deliberadamente híbrido. Y luego las políticas, ¿no? Nacionalismo, populismo, quizá una de las, no de las causas, pero una de las primeras preguntas que nos tenemos que plantear es ¿cuál es la causa? Y si la causa viene porque la actuación de la Unión Europea como proveedor de políticas públicas se percibe como siendo malo, pues hay que ir a desgranar estas políticas para ver qué es lo que hace exactamente la Unión Europea, ¿no? Y yo siempre digo a mis estudiantes, cuidado, porque la Unión Europea como Leviatán no es, decía ayer Ferguson, no es monocromo, no es todo igual, no es lo mismo la política monetaria que la política de empleo europeo, que es prácticamente inexistente, ¿no? El tema migratorio merece una reflexión.
Cuando se leen las declaraciones en la prensa de que vamos a crear, no sé qué, una política europea migratoria. A ver, ¿qué dice el tratado? Yo no soy jurista, ¿no? Pero ¿cuáles son las competencias exactamente de la Unión Europea para poder hacer una determinada actuación? Porque a lo mejor resulta que sus competencias constitucionales o constitutivas son muy escasas para poder hacer efectivamente para poder imperar sobre esto, ¿no? Entonces, la tensión, esta dialéctica es una constante. ¿Qué ha modulado la cosa, el debate? Bueno, yo creo que lo que ha modulado muy mucho es el tema de los liderazgos. Aquí no se ha abordado el tema de las élites políticas, pero yo creo que obviamente, ¿no? Cuando se razona en términos de más o menos, estamos razonando en términos de quién gana. ¿Ganan los estados o ganan a la Unión? Y en esta dialéctica pues, han tenido un peso fundamental los liderazgos del momento. La Europa de Gaulle o de Schuman pues, han marcado un estilo, ¿no? La Europa de Thatcher, la Europa de las patrias, todo esto ha dado un cierto estilo. Y yo diría, pero esto es una opinión personal, de que se observa, bueno, esto es como digo, es una opinión personal, pero que el problema es que tenemos un problema de élites políticas en Europa, es decir, liderazgos de envergadura, ¿no? Me vais a decir Angela Merkel, sí, pero Angela Merkel tiene una historia personal que ya se entiende su apuesta europeísta, ¿no? Porque viene la antigua RDA, etc. Pero, de hecho, una vez tuve la oportunidad de hablar de este tema con Ulrich Beck, que era un sociólogo importante que hablaba mucho de cosmopolitismo, etc. Y yo le hice una pregunta y me dijo, pues es que efectivamente tenemos un problema generacional, porque los que han vivido la guerra o los que han nacido después de la guerra, los Herman Van Rompuy y esta gente que ha conocido la posguerra, tiene una conciencia europea que nada tiene que ver con la conciencia europea de los líderes del baby boom. Perdón, no puedo generalizar, pero de la misma manera que los que hemos nacido en los años 70, que hemos conocido la crisis de los años 80, tenemos una perspectiva diferente que las generaciones que han nacido en periodos de bonanza, ¿no? De tal manera que el tema de la conciencia europea, muchas veces se dice los ciudadanos, sí, pero ¿y la élite qué? ¿No? ¿Tiene conciencia la élite política, la que manda, la que gobierna, del peso de la historia, de lo que está en juego? Yo recuerdo después del referéndum del Brexit, al día siguiente tuvieron la clarividencia de convocar una reunión de los 6 estados fundadores, ¿no? En una imagen que obviamente quería marcar conciencia. Y mucha gente la criticó porque dijeron, es que no están los 27, es que no tenían que estar los 27, tenían que estar los 6 fundadores para volver a los orígenes, para recordar de dónde venimos, ¿no? Por lo tanto, el tema de conciencia, yo creo que hay que ponerlo en relación también, o la falta de conciencia europea, no solo con la educación, etcétera, la pedagogía de las instituciones europeas, sino también con la clase política que tenemos, ¿no? Y su conciencia, porque al final son nuestros representantes, son los que vehiculan la información. Para terminar, yo he observado un cambio que no sé si explica el euroescepticismo, el nacionalpopulismo y el rechazo hacia Europa, pero hay un cambio fundamental que se produce. Algunos lo sitúan en los años 90, yo lo situaría a partir de la crisis económica, que es lo que se dio en llamar el nuevo intergubernamentalismo, ¿no? El nuevo intergubernamentalismo es que hemos visto con la gestión de la crisis de que hemos tenido más integración, pero empujada por el concierto europeo. Es decir, esto es un cambio de paradigma, porque antes el que empujaba la integración era la Comisión, etcétera, ¿no? Y los que retenían el poder eran los Estados. Pero a partir del 2008 aparece una nueva dinámica política que, como he dicho, se la etiqueta como nuevo intergubernamentalismo, donde quien tiene las riendas de por ejemplo, unión bancaria, la iniciativa, quien empuja la gestión de la crisis del euro son los Estados miembros, ¿no? Se constituye, cuando creo que no hay base en los tratados para ello, Van Rompuy asume
espontáneamente la presidencia de la zona euro, cuando esta función no existía, ¿no? Es decir, se observa un cambio que es, hay más integración, pero quien lleva la batuta ya no es la entidad supranacional, no es la comisión de Jacques Delors, ¿no? Desde luego, ¿no? Y luego lo segundo, que puede crear una desafección ciudadana, es que se ve que la Unión Europea avanza más, pero quien la empuja es un directorio europeo y hacen cosas que se extralimitan de los tratados. Por ejemplo, las medidas la intervención en las políticas económicas de los estados que se tienen que rescatar. Entonces, cuando la Unión Europea, empujada por algunos estados, empieza a decirle a España, Grecia, Irlanda, Portugal, tienes que hacer esto, tienes que reformar el mercado laboral, tienes que... Esto son competencias, insisto, yo no soy jurista, pero me da la sensación que se extralimitan, porque no está en el marco de los tratados. De tal manera que la ciudadanía, al final, ¿a quién le pide cuentas? No le pide cuentas con carácter general a la Unión Europea, porque es una entidad abstracta. Se mira hacia sus estados y dice, oye, toma las riendas, interviene. Y yo creo que uno de los motivos de la desafección ciudadana hacia Europa, no hacia los estados, es precisamente cuando ven que hay una crisis de confianza sobre el funcionamiento del sistema, sobre esta interacción entre estados y Unión Europea, y ven que los Estados miembros han perdido los atributos de la soberanía y los que no han perdido en base a los tratados, pues ellos se dejan llevar, porque acaban aplicando para poder ser rescatados o pseudo-rescatados una serie de medidas que en el fondo no estaban específicamente atribuidas a la Unión. Perdón, un poco extenso. No. Gracias. Estupendo. Javier o Valentín, ¿quién? Tú. Venga, a Valentín. Bien. Bueno, gracias, Jorge, por considerarme una institución, lo cual, dada la ilegitimidad de todas las instituciones que tenemos a mano, pues me convierte en una especie de corsario. Y bueno, encaja con el tono un poco irreverente, de europeo irreverente, que quería yo comentar hoy. Bueno, los valores de la Unión Europea tienen que ser los valores de la civilización europea, indudablemente. Y uno de ellos, se ha dicho hace poco, pues sin buscar un carácter confesional de la política institucional europea, lo que sí sería realmente una cosa honorable, reconocer las raíces de la cultura cristiana de Europa. Evidentemente tenemos una sociedad abierta, el pluralismo crítico, etc. Pero sin Dante, sin tantos grandes creadores, sin las catedrales, sin el Museo del Prado, Europa pierde sentido, y ese sentido se lo dan en gran parte las raíces cristianas. Está muy en boga ahora hablar de relatos. Yo creo que esto es una añagaza. Realmente difícilmente podemos hablar de relato europeo cuando todos los relatos nacionales están en declive, ¿no? Pongamos el caso de Francia, ¿no? Francia, el libro más vendido en Francia es el suicidio francés de Zemmour. Francia es un país que está en una crisis de conciencia y en España tenemos problemas también en este sentido, ¿no? Italia también, Gran Bretaña no hablemos, y Alemania también está en una situación política que parece que está viendo aparecer elementos de inestabilidad. Por tanto, la idea de relato no me parece. El relato existe. El relato de España es las Cortes de Cádiz, la Constitución del 78, la transición y todo lo que estamos viviendo, incluido el estado de las autonomías. Este es el relato, no vamos a inventarnos ahora otro relato. ¿Y el relato de Europa cuál es? Javier se acordará cuando íbamos a las reuniones del European Ideas Network,
que siempre cada año había un fenómeno, no citemos el nombre, que había publicado el libro del año y decía: el futuro de Europa es la biotecnología. Venga, al cabo del año siguiente, el futuro de Europa es la inteligencia artificial. Bueno, pues este señor cobraba de la Comisión Europea. Y yo también, disculpen los europeístas más devotos, pero el presupuesto de la Unión Europea para la construcción del relato es notable y es dinero perdido. Bueno, ahora lo que tenemos más que un relato son amenazas. La ciberamenaza de Rusia. El Islam es uno de los enemigos más evidentes de lo que representa la civilización europea. Y este Islam a veces no somos lo suficientemente contundentes a la hora de ver la cara, de reconocerlos como enemigo. Ustedes hablan el otro día en la celebración del aniversario, bueno, conmemoración más que celebración del aniversario de los atentados de la Rambla, la palabra terrorismo y la palabra islam no se utilizó para nada. No se utilizó para nada. Eso es engañarse. Y eso lo tienen en común muchos comportamientos europeos. Al lado de eso, Trump es una anécdota, porque el Islam está ahí para quedarse. Después, hay casos curiosos, como es el caso de ese territorio de España llamado Cataluña, que históricamente se ha definido como más europeísta que el resto de España, en virtud de tradiciones que a lo mejor son ciertas. Pero es que durante los primeros años del llamado proceso, en cualquier tertulia, en cualquier columna de opinión, en cualquier debate, se daba por hecho que Cataluña, si se iba de España, se quedaba en la Unión Europea, porque Europa no dejaría que Cataluña se quedara fuera, que Europa no dejaría que Cataluña se quedara fuera. Alemania, por ejemplo, ¿no? Alemania no. Y este mantra, perdón por utilizar una palabra ya tan demasiado usada, este mantra estuvo durando bastantes años, y aunque estuvieras argumentando lo contrario, que es una obviedad, es que Cataluña está en la Unión Europea porque es parte de España, si deja de ser parte de España, deja de estar en la Unión Europea. Eso es una cosa de sumar y restar. Pues durante años eso ha sido así. ¿Qué quiere decir? ¿Qué arraigo tenían el europeísmo en el pasado? ¿O es que la generación del europeísmo catalanista, ha pasado ya a segunda fila y lo que ha aparecido es una generación que está dispuesta incluso a quedarse fuera de Europa para proclamar una república independiente? Nadie sabe cómo ni para qué. En fin, coincido con Ana Mar, que, hombre, eso de que a un país que está en crisis y de que no tiene un duro y que está endeudado y que va a perder las pensiones, se le envíen 3 funcionarios de la Unión Europea con traje negro, es una barbaridad política, totalmente, ¿no? De la misma manera que yo creo que el Parlamento Europeo pues muchas veces opera en el vacío absoluto. Cuando pregunta, que puede parecer provocativa, ¿y si solo se reuniera un trimestre al año, se notaría? ¿Se notaría? A lo mejor no habría tanta sobreregulación, hiperregulación como la que estamos viendo ahora. Y la prueba de que todo esto es un problema también de relación entre las élites y las gentes es que en las elecciones europeas, y lo veremos pronto, la abstención es elevadísima
y generalmente el voto es un voto de castigo para los partidos nacionales. No existe un voto europeo. Siento decir que yo creo que no existe y tardará mucho en existir un demos europeo. Sobre el asunto de la extrema derecha y el partido Tory, yo no sé, John Gray, exactamente, porque en realidad la extrema derecha en Gran Bretaña siempre la ha tenido controlada el Partido Conservador. Pero no quiere decir que no exista una extrema derecha. Luego esto creció con el euroescepticismo, pero ahora que la inmigración ha pasado a primera fila como problema para la Unión Europea, esto comienza en Gran Bretaña en parte. Y algunos recordarán la figura de Enoch Powell. Enoch Powell era uno de los hombres llamados a liderar el Partido Conservador y que en un momento determinado hace un discurso contra la inmigración, que era una inmigración de carácter muy multicultural, que deterioraba el sistema educativo en muchas maneras. Y entonces Enoch Powell hace un discurso rarísimo sobre esto porque utiliza unos símiles virgilianos y entonces esto se interpreta y Enoch Powell desaparece de la vida política. Bueno, creo que pasó a ser diputado unionista, ¿no?, por el Ulster. Pero lo cierto es que cuando Enoch Powell en los 60, 70 hizo este discurso, todas las encuestas estaban a favor de él. O sea que esto ya tiene su cosa. Luego, pues claro, hemos vivido el euroescepticismo. Margaret Thatcher tenía razón en algunas cosas, pero claro, esas cosas corresponden a los intereses nacionales de Gran Bretaña, que no son exactamente los nuestros. Yo creo que es bueno que España esté integradísima y opere y tenga un peso de cada vez más fuerte y tenga una gran habilidad para moverse como potencia mediana entre las grandes potencias, especialmente Francia y Europa. Pero no puede permitirse la frescura euroescéptica que tenía Margaret Thatcher, ¿no? Que eso se fue deslizando hacia el Brexit. Hay un dato que a lo mejor te sirve, Jorge, y esto tiene que ver con que se ha visto en el referéndum, con la edad avanzada de los miembros del Partido Conservador. Como ustedes saben, el Partido Conservador, y es un buen sistema en principio, son las circunscripciones las que votan a las personas que van a ser sus candidatos al Parlamento Británico, a la Cámara de los Comunes. Claro, el envejecimiento de esta militancia lo que ha hecho es que los candidatos euroescépticos fueran siempre preferidos a los candidatos europeístas, por lo que se llamaba la Little England, que tiene elementos, no diré xenófobos, pero de rechazo al extranjero. Y eso es una cosa. Y después, y termino ahí esta parte, después tenemos David Cameron, que ha sido un genio porque ha hecho el Brexit y el referéndum de Escocia, que no ha salido, que por suerte no ha salido. Y ahora tenemos la perspectiva de que el líder del Partido Conservador, con lo cual sería cierto que la extrema derecha se apodera de los partidos Tory, es que un hooligan como Boris Johnson pueda llegar a sustituir a Theresa May. Y muchas gracias. Muchas gracias. Javier, que además, por si no lo saben, yo creo que Javier y Valentí ya se conocen desde la época de Londres. Sí. ¿Puede ser? Sí, nos conocemos desde hace
desde hace ya unos cuantos... No vamos a decir los años. Sabemos hasta qué punto un euroescéptico conservador británico puede ser un tío pesado de verdad en todo esto, pero bueno, también son parte de Europa. Bueno, muchas gracias, Jorge. Siempre que caigo en tus manos me colocas al final con gente como Valentí, con gente como Ana María, es decir, para poner las cosas difíciles y que se note el contraste en mi contra. Vamos a intentar estar a la altura. Bueno, yo creo que los famosos Estados Unidos de Europa realmente no ha sido nunca algo que haya estado sobre la mesa, ¿no? La idea de los Estados Unidos de Europa es básicamente la idea de la Unión Europea, Estados Unidos. La Unión Europea es una alianza de Estados. Hace no mucho el Tribunal Constitucional alemán insistió en esto, es una alianza de Estados soberanos. Lo que pasa es que la soberanía ya no es lo que era, y por tanto tenemos que matizar ese concepto. En Europa, pues siempre yo creo que ha habido una cierta idea de que hay una Europa intrahistórica basada en una cultura, en unos valores, en una herencia cultural y espiritual común que ha estado ahí presente. Pero también es verdad que la Europa que luego existe es la Europa westfaliana, ¿no? Y yo creo que entre esta tensión, una Europa, digamos, carolingia, y no quiero señalar, porque cuando se menciona a Carlomagno, aquí ya empezamos a hablar de la marca, esta Europa carolingia, porque la idea de Europa es esencialmente la idea de la cristiandad, no históricamente es así, y esa tensión entre esta Europa y la Europa westfaliana. Esto realmente, la Unión Europea, en su fundación, se pone por primera vez en la historia manos a la obra, ¿no? Y yo creo que es muy importante recordar, y creo que lo dije también en alguna reunión de Florida Blanca, que es que hace un siglo, que en términos históricos no es mucho, Europa se estaba desangrando, se estaba masacrando. Que hace 80 años España se estaba masacrando y que hace 70 años Europa volvía a masacrarse. Bueno, yo creo que en ese sentido sí que se puede decir que llegados a este punto el proceso de construcción europea ha sido un enorme éxito y que probablemente esa forma de avances, digamos en términos funcionales, de instituciones híbridas, como nos explicaba Ana María, que han convertido o que han hecho de Europa algo, en fin, la construcción europea, algo irreductible a las categorías clásicas de la ciencia política o del derecho constitucional, convirtiendo a Europa en eso que se puede llamar un ovni, un objeto político no identificado, pero que sin embargo ha resuelto bien los problemas que se iban planteando. Hombre, vamos a ver, si los franceses y los alemanes han estado, en fin, un siglo cambiándole el nombre a Alsacia, vamos a integrar la producción de carbón y de acero. Y ya veremos eso dónde está. Y yo creo que hasta el último gran logro, que es el euro. Pero yo creo que tampoco podemos olvidar algo que en este momento se nos empieza a romper debajo de los pies. Y es que ese proceso de construcción europea, ese proyecto de unidad europea, se sitúa en el contexto de creación de las instituciones del orden liberal internacional que se produce después de la Segunda Guerra Mundial. Los americanos tienen mucho que ver con la Unión Europea y con la creación de la Unión Europea. Y la Unión Europea es en buena medida parte de ese compromiso transatlántico en el que se cambia, el otro día lo recordaba Robert Kagan, de alguna manera reconocimiento de la hegemonía estratégica americana a cambio de promover la prosperidad o contribuir a la prosperidad de Europa. Eso que ahora dicen que se ha acabado y que todo el mundo tiene que pagar por lo menos el 2% del presupuesto de defensa y lo tiene que aportar a la OTAN. Bueno, pero la Unión Europea no está aislada del conjunto de instituciones que después de la Segunda Guerra Mundial, a la vista de la hecatombe que se produce, intentan organizar un orden internacional. Y naturalmente Europa, a pesar del narcisismo de los europeos, era el grave problema. Claro,
en Europa estaba toda la extrema derecha fascista, en Europa había aparecido Hitler, en Europa había aparecido el terrorismo anarquista, el terror comunista, la penetración estalinista. Por tanto, esta historia que queremos hacer, en el que Europa es y ha sido siempre un paraíso de libertad y de tolerancia, pues no es verdad, y eso es un logro fundamental. Es verdad que ahora, sin embargo, todos tenemos la sensación de eso que los físicos llaman una cierta situación de entropía, ¿no? de desorganización de un sistema. Y lo que ha resultado una estrategia de construcción institucional adecuada, ahora nos parece insuficiente. A unos por poco, a otros por mucho. Pero, y de ahí viene la famosa, y tengo que reconocer que un poco cansina, historia de más Europa. Cada vez que hay un problema siempre hay alguien que sale que tiene que haber más Europa. Claro, plantearlo ya a estas alturas, más Europa en términos cuantitativos, me parece que es un error. Y yo, tal y como lo veo, y ha hecho referencia a eso Ana María, y creo que es muy importante, nos encontramos esencialmente con un vacío derivado de la situación de la Comisión, de la situación del Consejo y de la situación del Parlamento Europeo. En este momento, la preocupación de socialistas y populares en Europa es cómo contienen la progresión de un populismo agresivo en las próximas elecciones, donde sabemos que el voto, muchos ciudadanos lo entienden como que es gratis. En el Consejo, en fin, el año que toca se lo pasan rezando para que las elecciones de turno no supongan de nuevo un partido de extrema derecha, extrema izquierda populista que rompe otra vez el equilibrio y nos encontramos con una situación en la que es muy difícil que el Consejo no solamente tome decisiones, sino simplemente que aborde debates. Hay que ver qué pasó con el debate que la Comisión ha querido promover, largos periodos de consulta. Claro, Juncker se despide diciendo que él es partidario de no cambiar la hora. Hombre, no estoy haciendo un sarcasmo. Me parece que el discurso de Juncker, hablando del patriotismo ilustrado, bueno, ¿y entonces qué? Se tiene que exigir algo más de eso. Con lo cual lo que tenemos es a dos instituciones que están construyendo la Unión Europea probablemente desbordando su mandato, pero porque se necesita. El Banco Central Europeo y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El Banco Central Europeo, acordaros de lo que fue los grandes debates sobre si su mandato estaba a actuar como un banco central, prestatario en última instancia, como la Reserva Federal Americana. Bueno, eso es lo que ha hecho Draghi. Y a la vista de esto salió en el mes de agosto, porque si no esto se caía, el famoso mes de agosto, que especialmente los españoles recordamos, haré lo que haga falta y será suficiente. Y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, a la chita callando, está utilizando los juristas llaman esos títulos transversales, para decir, hombre, como yo soy competente en materia de consumidores, pues yo puedo prácticamente agarrarme a eso para declararme competente a la hora de enjuiciar todo. Oiga, eso no puede ser. Eso no puede ser. Europa no lo puede hacer el Tribunal de Justicia, Europa no lo va a poder hacer el Banco Central Europeo. Y yo creo que esa fuerza de impulso que significa la Comisión y el Consejo o funcionan o realmente va a ser muy difícil que se desatranque, que se desatasque esta situación que todos vemos como tremendamente problemática. Europa tiene un problema de identidad. Claro, cuando hablamos de valores, el problema de los valores nos remite a un problema de identidad. Tiene un problema de identidad hasta el punto que todavía no sabe cuáles son sus fronteras. Ahora está ya un poquito más claro, pero si hubiera planteado Ucrania podría ser parte de la Unión Europea, Israel podría ser parte de la Unión Europea, Europa podría tener frontera con Irak o con Siria, en el caso de Turquía. Bueno, ¿cuál es la imagen de sí misma que tiene la Unión Europea, que tenemos los ciudadanos europeos? Eso tiene mucho que ver con esos dos elementos que ha mencionado Valentín. Por un lado, una raíz cristiana que no se tiene que transformar en una declaración confesional, y por otro lado, lo que significa la Unión Europea, que es esencialmente la paz. La vacuna
contra el nacionalismo. Y eso es verdad que se ha perdido y es un problema generacional. Porque, curiosamente, la generación que más puede ver de una manera tangible, es decir, llevándose la mano al bolsillo, un billete de 5 euros, lo que significa Europa, que viaja a través de todos los países europeos, sin embargo, es la generación que parece más despegada de lo que o lo que supuso el impulso fundacional de la Unión. Yo sí creo, apoyo la sugerencia de Ana María, hay que recordar que Europa estaba en guerra, que la guerra ha sido el gran espectro y que la Unión Europea ha sido el mejor preventivo de que volvamos a recaer. Claro, en esta situación pues es fácil de que los virus oportunistas que Europa lleva en sí, pues afloren. Entonces, tenemos determinadas manifestaciones políticas que recuerdan mucho a lo que era pues, la crítica destructiva de la democracia liberal, por cierto, a la que Carl Schmitt no es ajeno. O sea, hay que tener mucho cuidado cuando se cita a Carl Schmitt, pero entiendo que eso es así. Y naturalmente que nos encontramos con movimientos nacionalistas que aprovechan el río revuelto. Y entonces está en el alter europeísmo, otra Europa es posible, nunca se sabe cuál, ¿no? Y luego, claro, lo que tenemos es en todo esto un contexto geopolítico que es extremadamente complicado, porque hemos escuchado a la señora Merkel decir que ya no podemos confiar en Estados Unidos para nuestra seguridad. Que la canciller de Alemania diga no podemos confiar en Estados Unidos para garantizar nuestra seguridad, es una declaración que yo creo que en términos históricos es una ruptura. Es una ruptura de esa gran alianza transatlántica en la que esto funciona. Vamos a hablar de Rusia, que quiere, pero afortunadamente no puede todo lo que quiere. Pero vamos a hablar de Turquía o vamos a hablar de China. Y entonces, bueno, pues hay una Unión Europea que en este momento parece, digamos, un corcho flotando, con los británicos produciendo la gran falla de San Andrés en el frente occidental, con una Merkel que es un pato cojo en términos políticos americanos probablemente, con una oposición de 90 escaños de la Alianza por Alemania, y con un frente oriental, por utilizar estos términos, representado por el Grupo de Visegrado, pues que está en una órbita, digamos, ya extravagante, porque no hemos sido capaces de generar una imagen de lo que somos como europeos que pueda incluir a todos. De modo que, en fin, yo soy tremendamente elogioso respecto a lo que ha significado la Unión Europea. Para Europa, en fin, para España ha sido una extraordinaria bendición, era llegar a tierra firme. Es una referencia absolutamente central para nosotros, pero yo creo que la Unión Europea está ante un riesgo muy serio. Ana recordaba esa reunión de los 6 miembros fundadores después del Brexit. Hoy probablemente esa reunión no podría tener lugar, porque Salvini no iría. Porque Salvini no iría a hacer un gesto precisamente o a enviar un mensaje que pudiera contrarrestar el efecto del Brexit. De modo que, en fin, esto no pinta nada bien, ¿qué le vamos a hacer? Pero esta es mi conclusión. Muchas gracias, Javier. Yo no sé si en algún momento Giona Sarre querrá introducir un poco de optimismo ante esta situación. No sé si estáis de acuerdo. Valentín quiere tomar la palabra. Evidentemente, el malestar, la aparición de Salvini, la política tan peculiar de Víctor Orbán, no deja de ser más que un efecto.
Y la causa es algo que la Unión Europea no es un toro que la Unión Europea no ha querido coger por los cuernos, que es la inmigración. Y esa inmigración, por efecto de percepción o por efecto masivo, pues ha cambiado el mapa político europeo, indudablemente. En Francia, el voto que era comunista se hizo voto a Le Pen, plaza por plaza. En Suecia hemos visto las últimas elecciones, lo que ha pasado. En los países de Visegrado también se está ocurriendo algo parecido. Y la Unión Europea ha sido muy lenta. Hoy Juncker, por el cual no tengo yo la misma simpatía que Javier, ha dicho algo así como que todo esto de Hungría pasaba por coquetear con esa cuestión, ¿no? Populismo. Con los populismos. Pero ¿qué pasaría si el centro-derecha y el centro-izquierda en su momento hubieran construido un consenso sobre la inmigración? ¿Qué hubiera pasado o cómo estaríamos ahora si el centro-izquierda, la socialdemocracia, no hubiera utilizado las reticencias de sectores de centro-derecha a la inmigración laxa e irregular para llamarle racista y xenófobo? ¿Y qué hubiera pasado si el centro-derecha hubiera sido capaz de hacer unas políticas de inmigración que la socialdemocracia no hubiera podido rechazar? Yo creo que eso tiene su peso, yo creo que eso tiene su importancia. Y ahí Europa ha sido lentísima. Ha sido lentísima, como es muy lenta en la política de defensa y seguridad común. Tú recordarás, Javier, un seminario de FAES en el momento culminante de la crisis migratoria, que Tajani, hoy presidente del Parlamento Europeo y hombre muy serio en estas cuestiones, nos dijo que la policía fronteriza era cuestión de semanas. Y ahora se vuelve a hablar por primera vez de los contingentes de policía fronteriza. ¿Dónde está el sistema de guardacostas, por ejemplo, del cual siempre se había hablado? Y, por cierto, ¿por qué los países europeos no han actuado de forma punitiva contra las mafias que trafican con inmigrantes? ¿Por qué no? Era una acción preventiva, se podía haber hecho. Pues ahora entonces estamos en una situación en la que las poblaciones sobrereaccionan en materia de inmigración y las élites miran para otro lado. Y mientras tanto los populismos van creciendo, las nuevas derechas, las alt-right, está creciendo y ahora resulta que incluso el estratega de Trump, Steve Bannon, se está paseando por Europa y está articulando la nueva derecha europea. Hombre, alguna culpa tendrá de eso, pues las instituciones, los liderazgos de la Europa unida. Espera un momento, Eugenio, que Ana María quiere dar respuesta. Sí, yo comparto el diagnóstico de Javier, pero también quería decir que para intentar reconfortarme, ¿no? De alguna manera es la esperanza. Si uno mira la historia europea, la historia política constitucional europea, se observa de que en realidad las mayores crisis han sido catalizadores de los mayores avances. Y no solo la CECA como revulsivo frente a la Segunda Guerra Mundial, pero fijaros, por ejemplo, después de los años 60, con la congelación de la integración con De Gaulle, etcétera, nos llega el mercado único, ¿no? En el 85 con el Acta Única, que es totalmente la tendencia contraria. Fijaros en la creación de la Unión Europea en el 92, ¿no? El Tratado de Maastricht, que yo creo que no se puede entender sin la guerra en la antigua Yugoslavia, la implosión soviética y la respuesta europea frente al cambio total de la geopolítica en la región es
más Europa, pero más Europa, concretamente creación de la Unión Europea, creación de la política exterior, creación de la cooperación en asuntos de justicia interior. La reunificación alemana. La reunificación alemana también era un desafío mayor para los estados de esta Unión Europea, porque no era fácil, de alguna manera, digerir una Alemania reconstruida o reunificada. ¿Y cuál ha sido una de las respuestas europeas? Desde luego, muy empujada por Francia, ¿no? No sé si el maquiavelismo o, digamos, el realismo francés, pero ha sido la creación de la política monetaria. Es decir, hubo una tractación, reunificación alemana, sí, pero luego yo crearé una moneda única y será diseñada sobre el modelo de... O sea, aquí hay... Es decir, cada vez que ha habido una crisis europea importante, ha habido más Europa, pero más Europa plasmada en cosas concretas, ¿no? Igualmente, la crisis del año 2008, como decía, pone sobre la mesa cuestiones con la unión bancaria. Por lo tanto, yo no sé si la que tenemos ahora en la mesa también se va a resolver, yo espero que sí, obviamente, pero digamos que la visión del tiempo largo, que es importante, ¿no? Tener en cuenta la trayectoria, nos dice que en general, cuanto más se ha zarandeado el proyecto europeo, más ha salido reforzado, ¿no? Le daremos más patadas. No, yo precisamente por todo lo que has dicho, Ana María, he empezado y he terminado señalando el enorme éxito que supone la Unión Europea. Operaciones como la unificación de Alemania, el Tratado de Maastricht, que fue luego la moneda única, lo que fue, por supuesto, el euro. Pero yo creo que eso es un poco el mundo de ayer. Ese es el mundo en el que se reunían en un Consejo Europeo una serie de personas, incluida la señora Thatcher, cuya leyenda es mucho más sombría de su comportamiento, que nunca torpedeó de manera letal la Unión Europea y que jamás, a mi modo de ver, jamás habría convocado un referéndum como el de Cameron. Entre otras cosas porque ella despreciaba profundamente el referéndum como instrumento, llamaba que es un instrumento de dictadores. Esto suele ocurrir cuando la gente no está en su sitio y cuando los países pierden su sitio. Y cuando la cuna, excepción hecha de las Cortes de León de 1188, y cuando la cuna del parlamentarismo le da por empezar a hacer referéndums, entonces es que algo pasa. Es que algo pasa, ¿no? Porque entonces, en fin, claro, las llamadas élites se repliegan y al final lo que tenemos es este euroescepticismo, además zafio, regado con la bodega del Parlamento británico de los euroescépticos conservadores, representado por un tipo tan poco deseable como Boris Johnson. Bueno, esto es lo que hay. Y yo creo que me parece que las circunstancias, ese mundo de ayer, de partidos sólidos, de una extraordinariamente sólida alianza transatlántica, yo creo que eso hoy por hoy no se da. Hoy por hoy no se da. Los miembros del Consejo, el último Consejo Europeo estaba Rajoy y luego van a recibir a Pedro Sánchez y van a decir, ¿ha habido elecciones en España? Y dice, no ha habido elecciones en España. ¿Tiene usted más escaños que Rajoy? No, tiene bastantes menos que Rajoy. ¿Le apoya? Pues no, yo estoy con Podemos. Que es, en fin, eso es disparatado. Eso es un país que no está en su sitio. Y por tanto, cuando vaya el señor Pedro Sánchez, va a ser otro extraterrestre. Como puede ser cualquiera otro de estos, veremos cómo se resuelve la crisis sueca, ¿no? Con esto lo que quiero decir que es que efectivamente la Unión Europea es en definitiva tributaria de la fortaleza de sus estados, y solamente estados fuertes y gobiernos fuertes pueden comprometer. Y yo creo que hoy en Europa se da una enorme debilidad. Lo de Macron está muy bien, pero en cuanto se rasca la realidad política detrás de Macron, no digo de su partido, la realidad política francesa es de echar a correr.
Y, en fin, yo insisto, creo que la señora Merkel... Por tanto, se han perdido las referencias de las grandes corrientes ideológicas europeas. La democracia cristiana pues, es Merkel y ejerce poco, para que nos vamos a engañar, desde el punto de vista del relato, del discurso, de los valores, de la imagen europea. Ejerce poco. Las corrientes liberales pues, sufren la consiguiente demonización de una cierta hegemonía cultural del populismo de izquierda y de la propia izquierda. Los conservadores, representados por los británicos, están echados a perder. Y claro, de los socialistas y similares, pues ya ni hablamos. De modo que este es un poco el programa, pero no es porque la Unión Europea no haya sabido salir de las crisis. Ha sabido salir de las crisis. Lo que creo es que esta es una crisis bastante especial. Valentín. Bueno, me siento obligado a decir que yo también soy proeuropeo, porque lo que ocurre es que he subrayado las cosas que me parecen disfuncionales en estos momentos y he dado por supuesto que estábamos de acuerdo en todos los hitos del proceso de integración, Constitución incluida, que por cierto, cuyo fracaso, por cierto, no se ha citado. Pero yo creo que en fin, porque la idea de paz, lo que ocurre es que la idea de la Europa de la paz, si vamos ahora a hablar, si vamos a Hungría o a Letonia o a donde quiera que vayamos y les hablamos de la comunidad del carbón y del acero o de Alsacia y Lorena, no sabrán de qué les estamos hablando. La gente no sabe muy bien lo que es la Unión Europea, pero espera mucho de la Unión Europea. Y cuando se espera mucho de algo, es fácil desilusionarse rápidamente. Y eso es lo que ha ocurrido yo creo que ha ocurrido con los populismos, incentivados, evidentemente, por un evidente afán electoralista, que ha sido muy rentable prácticamente en toda Europa. Hay que recordar que incluso en Cataluña es el primer lugar de España donde aparecen unas plataformas municipales anti-inmigración en la zona de Vic y sacan unos cuantos concejales, ¿no? ¿Quién nos dice que en España no va a aparecer también un movimiento anti-inmigración? De hecho, algunas determinadas gesticulaciones del actual gobierno parecen propiciar deliberadamente la aparición de una derecha anti-inmigratoria, ¿no? Porque, claro, en efecto llamada ha sido espectacular, ¿eh? Primero escenificar grandes recepciones y después tener que recurrir a políticas preventivas que eran de otras décadas. Y eso tiene que ver con toda esa cuestión. Pero insisto que yo estoy a favor del consenso europeo y es más, quizás soy más optimista que Ana Mar y Javier en el sentido de que tal vez por deformación yo creo que estamos viendo un retorno en el sentido con C mayúscula y no C minúscula de las ideas conservadoras. Digamos, del viejo liberal conservadurismo, que es otro de los fundamentos de la Unión Europea, que no tan solo es la democracia cristiana y la socialdemocracia, ¿no? El liberal conservadurismo, que recibe una tunda con la Segunda Guerra Mundial porque ha heredado los vicios o representado los vicios del parlamentarismo de los años 30, pero en estos momentos, por ejemplo, en Francia, se está hablando, en Francia, un país que casi nunca había hablado de ideas conservadoras, casi nunca, salvo en términos peyorativos, ahora están en boga los analistas conservadores. Y quizás sea un buen momento, sea un momento de saber cambiar cuando hay que cambiar y de conservar cuando hay que conservar. Muy bien. Yo voy a dar paso a Eugenio Nassarre. Micrófono. Bueno, me alegro mucho de este debate porque da de sí, es decir, se han planteado
los temas de fondo, sobre todo del futuro de la Unión Europea, y en fin, me he sentido interpelado por algunas de las cosas que se han dicho, y quería muy brevemente decir lo siguiente, enlazando con lo que ha dicho la última intervención de Ana María, con la que estoy muy de acuerdo, es decir, que la historia de los 60 años de la Unión Europea es que cuando el club de naciones que se comprometen a tener más o menos un destino común, a vivir juntos, a resolver los retos, en fin, concordadamente, pero conjuntamente, crean un entramado jurídico que tiene rasgos, que es híbrido, que es algo federal, que es algo confederal. Cuando ha tenido estos retos, la respuesta en estos 60 años es que ha habido, entre comillas, más Europa. Es decir, se han puesto las pilas y han dado respuesta a eso, que significaba un aumento de la integración y no un retroceso en la integración. Eso es lo que yo creo que es. Y ahora efectivamente tenemos unos nuevos retos, que lo habéis dicho perfectamente, que nos sitúan en una situación inédita. Lo más importante es el distanciamiento de Estados Unidos, que rompe la historia de la Unión Europea, que es una obra, diríamos, alentada permanentemente. Cuando estos desfallecientes europeos no se ponían de acuerdo, llegaba el amigo americano a decir, oye, no, os tenéis que poner de acuerdo, y hizo avanzar. Y ahora eso, bueno, no sabemos si es un accidente Trump, pero en todo caso, bueno, Estados Unidos, con esta presidencia, se ha alejado, no solo se ha alejado de Europa, es que está siendo el agente que está ayudando a todos los sujetos que quieren destruir el proyecto de la Unión Europea. No es que solo diga, yo no quiero saber nada de esto, sino que está atizando y lo sabe. Bueno, por eso la declaración de Merkel en este momento está justificada. ¿O no lo está? Bueno, no, si no te quiero cortar, solo quería añadir un pequeño matiz, que también se lo quería haber hecho a Javier. Eso es lo malo, que está justificado. Vamos, eso es lo preocupante, que está justificada. Sí, pero yo creo que un poco también, bueno, que el compromiso transatlántico realmente se empieza a romper en 2001. Bueno, y eso no se puede olvidar. Bueno, entonces, quiero decir, vamos a ver, entonces, el reto de la situación de Estados Unidos, el Brexit, bueno, un sujeto sociopotente que se va y todo eso, y después todos los desafíos geoestratégicos que tenemos, etcétera, etcétera, implican a que estamos en una nueva coyuntura o disyuntiva para tomar decisiones. Yo, mi opinión, que se mezcla el deseo y también la percepción de que es lo que va a pasar, lo más probable, es que el eje franco-alemán, que es consciente, y todos los think tanks son conscientes, van a intentar fortalecerse y resolver los problemas con mayores elementos de cooperación o de integración, entre ellos la Europa de la defensa. Yo creo que estamos en vísperas de que se den los primeros pasos, se están dando, en fin, los primeros pasos reales para una Europa de la defensa, que será evidentemente menos soberanía, en fin, clásica de los Estados, porque se van a poner, vamos, está diseñado, como todos los que siguen los temas europeos lo saben, etc. La unión monetaria va a dar pasos evidentes en los próximos tiempos, y el programa Macron, en lo que llama, es decir, Europa protectora, es decir, que es el otro elemento del Estado clásico, que nota eso, yo creo que es el gran tema que se va a plantear después de las próximas elecciones. Bueno, es decir, mi opinión es que o se hace eso, o la descripción cruda que nos ha dicho Javier, en fin, dura, es decir, las familias políticas clásicas están deshilachadas y que se puede producir una gran crisis europea, es evidente, es decir, pero esa es la disyuntiva, ese es el dilema. Yo creo que los políticos, yo desearía que los políticos, entre ellos los políticos españoles, se apunten a lo que yo llamaría la buena dirección, que creo que está claro en lo que he dicho en mis palabras anteriores.
No sé si queréis matizar o responder a... Si no, yo sí quería... Ahí. Juan Arza, creo que es quien quiere. Hola, buenas tardes. Voy a ser un poco provocador. ¿Pueden los valores europeos hacer frente al populismo y al nacionalismo? De acuerdo con lo que hemos visto en estas dos mesas, definitivamente no. Porque lo que, digamos, hemos constatado es muchísima melancolía de una Europa que fue, de una Europa que pasó, etcétera, ¿no? Hay mucha queja, hay mucho pesimismo. Hablamos de una serie de ventajas o beneficios que tiene la Unión Europea, la mayoría de ellos son de tipo material, ninguno es de tipo espiritual ni emocional, y son beneficios y ventajas que las nuevas generaciones dan por descontado, porque nunca han vivido otra cosa. Hemos hablado de valores, pero bueno, los enunciamos de una manera así muy soft, y con muchas precauciones, no sea que dejen de ser inclusivos. Entonces, en lugar de afirmar una serie de valores con fuerza, los pronunciamos en voz baja y tenemos siempre mucho temor de que alguno de ellos pueda ser ofensivo y no sea suficientemente inclusivo. Entonces, evidentemente, valores de ese tipo no enganchan a nadie, no entusiasman a nadie, no emocionan a nadie y no provocan ningún tipo de acción en ningún tipo de dirección. La idea de la paz, sí, claro, fenomenal, pero creo que uno de los digamos, vectores, uno de los ejes que podría movilizar más a los europeos y hacernos sentir orgullosos es el hecho de poder tener un papel en la preservación de esa paz en el mundo y, por tanto, enviar a nuestras tropas y a nuestros soldados a hacer lo que conviene hacer allí donde conviene hacerlo. Y aquí nadie está dispuesto a hacer eso. La historia, Valentí, ¿no? Es que la historia de España está absolutamente destrozada y la historia de Europa también. Nos avergonzamos de la historia. Ha habido un trabajo de derrumbar sistemáticamente el orgullo de la historia de los europeos y también de los españoles. Entonces, ¿cuál es la historia de España? Lepanto, de Lepanto no podemos hablar porque es racista, es militarista, es la conquista de América, de eso tampoco podemos hablar, es un genocidio. ¿De qué puede hablar Europa? Europa no llevó la civilización al resto del mundo, Europa destruyó las pobres civilizaciones del resto del mundo. Tanto eso está ahí. Y las nuevas generaciones crecen con ese estigma, no crecen con un orgullo ni de ser españoles ni europeos, sino con ese estigma. Y en ese sentido coincido en que tenemos que volver a un conservadurismo inteligente, no un conservadurismo cazurro, no un españolismo, un europeísmo tonto, pero sí uno inteligente que sea consciente de cuál ha sido la aportación, digamos, universal tanto de España como de Europa. Pero insisto, todo eso se ha destruido. Y finalmente se ha dicho algo muy interesante. Cuando uno espera mucho de algo, pues evidentemente cuando uno tiene unas expectativas tan elevadas, lo lógico es que se frustren porque son expectativas. Y los ciudadanos tienen en relación al Estado y en relación a ese superestado que es la Unión Europea y a los mini estados regionales y locales que son los ayuntamientos, unas expectativas desbordadas completamente, destinadas inevitablemente a la frustración, porque a las personas, en lugar de decirles solucionen ustedes sus problemas, sean libres y tomen decisiones con autonomía, lo que les estamos diciendo es transfiérannos todavía más poder para solucionar los problemas que no hemos sido capaces de solucionar hasta ahora. Por tanto, además de conservadurismo, hace falta liberalismo. Y de una vez decirle a los ciudadanos europeos, oigan ustedes, hay una serie de problemas que ustedes se tienen que poner las pilas de manera responsable. No confíen en que una Europa todavía más grande, todavía drenando más recursos de los países, todavía más burocrática, con más edificios como ese de la fotografía,
va a acabar solucionando absolutamente todos sus problemas. Y les vamos a acabar poniendo un pañal a todos ustedes. Entonces, ahora mismo me quedo, y he dicho antes que iba a ser provocador, pero es que honestamente, después de unas cuantas horas de debate, me quedo acojonado, con perdón. O sea, fíjense ustedes, si hubiéramos asistido a un debate de cualquier nacionalista de 3 al cuarto, estaríamos ahora todos entusiasmados, enchufados, nos habrían vendido cualquier película y la hubiéramos querido comprar. Y de este debate salimos pues melancólicos y en fin, y abrumados por las preocupaciones. Y creo que eso también es lo que nos está pasando en general. Y otra cosa, y con esto ya acabo antes de que Isabel me mate, la crítica a las élites. ¿No es eso acaso lo que hace el populismo? ¿Cuánta crítica a las élites ha habido aquí? Hoy es que los políticos, hoy es que tal, hoy es que Juncker. Pero oigan que ustedes, los que están ahí y parte de los que estamos aquí, somos gente también con una cierta responsabilidad, o no somos políticos de alguna manera, o no son ustedes líderes de opinión, o somos líderes de opinión. Ojo, que no caigamos en lo mismo que están haciendo los populistas, que es en esa crítica a las élites y mirar hacia las élites como los que tienen que solucionarlo todo. Y perdón, con esto ya acabo. Vale, voy a pedir brevedad por parte de los ponentes al discurso de Juan Arza, porque tienes una intervención de Teresa Freixas y hay otra. hay 2 o 3, entonces no, quiero que haya brevedad para que le conteste. Pero pido brevedad, por favor. Bueno, sobre la melancolía, yo no creo que no es melancolía, yo creo que es fundamental combatir el nacionalismo recordando lo que es el nacionalismo. Al contrario, hay que decirlo, repetirlo, que lo diga Macron, que lo diga Merkel, que lo diga Juncker, que lo diga todo el mundo. El nacionalismo se combate recordando lo que ha hecho el nacionalismo. O sea, eso no es melancolía, eso es realpolitik, ¿no? Por lo tanto, yo aquí no comparto la valoración. En cuanto al tema de la historia europea, bueno, yo no sé, a nivel de España seguramente sí, pero a nivel europeo no tengo esa sensación. Yo creo que sí que que no se ha destrozado la historia europea de la manera que se ha mencionado aquí, ¿no? Se recuerda también la historia europea como la cuna del Estado-Nación, de la democracia liberal, en fin. Yo creo que es más bien, no hay que flagelarse todo el día sobre lo que somos, ¿no? El tema de las expectativas, aquí también creo que hay que modular, porque yo creo que la ciudadanía, nosotros aquí porque estamos entre audiencia, digamos, no sé si ilustrada, pero más o menos sabemos de lo que va la Unión Europea, pero la ciudadanía no sabe lo que hace la Unión Europea, por lo tanto sus expectativas no recaen en la Unión Europea, no miran, no esperan nada en la Unión Europea, esperan de sus Estados miembros. Y esto se ha visto con la gestión de la crisis. Cuando los bancos han quebrado y han dicho, no sé si os voy a poder dar vuestros ahorros, la gente no ha mirado a la Unión Europea, no ha mirado al Banco Central, ha mirado a sus gobiernos. Por lo tanto, yo creo que el problema es que hay una ruptura entre lo que hace la Unión como proveedor de políticas públicas. La actuación es un Estado hiperregulador, efectivamente regula absolutamente todo, pero la ciudadanía no lo sabe, no sabe. Entonces, yo creo que no es un tema de expectativas, sino que simplemente no hay una transmisión de la información correcta porque el ciudadano europeo no sabe lo que hace la Unión Europea como regulador. Yo le tranquilizaría a nuestro interlocutor, en el sentido de que aquí hombre, estamos haciendo un análisis, no estamos haciendo una autopsia. La Unión Europea no está muerta. La Unión Europea no está muerta. Pero yo creo que haríamos, claro, en fin, que los independentistas salgan enchufados, tampoco es... pero yo creo que tenemos que ser conscientes de que al primer tipo al que recibe Trump todavía en Nueva York es a Nigel Farage. Es el primero al que recibe. Y eso es todo un gesto, eso ningún gobierno, ninguno, en fin, pasa por alto. Y que hay un activismo ruso como nunca ha habido en apoyo y en financiación a todas las fuerzas de derecha o de izquierda que lo que quieren es cargarse el proyecto europeo. Es decir, el proyecto europeo, tanto por la evolución del contexto geopolítico como por la fractura de la relación transatlántica, como por el activismo soviético,
como por la debilidad interna, en fin, y la volatilidad de la política interna en muchos países, está seriamente amenazado. Probablemente está en un trance, en fin, como no había estado en muchos años. Y aún así, tendremos que decir, o habría que decir, qué es lo que hubiera ocurrido en España, por ejemplo, si no hubiéramos tenido el euro, la Unión Europea o al señor Draghi imprimiendo dinero, dándole la máquina de hacer dinero, no nos engañemos, pero tenemos esa instancia. Yo creo que efectivamente hay un exceso de mentalidad estatista en Europa. Esperamos todo del Estado cada vez más y claro, el Estado del pacto lo acepta, pero a cambio de... Y yo creo que hay, por ejemplo, uno de los problemas, aparte de Unión Monetaria, es una creciente y asfixiante regulación que no tiene sentido y que está dificultando la competitividad europea. Lo que ha señalado Eugenio como la gran agenda europea, yo creo que es posible. Y creo que España, desde luego, tiene que estar en eso. Pero no puede ser solo el diseño, porque la opinión pública europea está ya bastante toreada. Es lo que mencionaba Valentí cuando decía es que aquí, además lo hicimos en Barcelona, se dijo esto del control de fronteras es cuestión de semanas, hasta hoy. No podemos pensar que el problema, por ejemplo, de la Unión Económica y Monetaria es si tenemos un supuesto o llamado presunto ministro de Hacienda. No es verdad. Tenemos una alta representante de política exterior y antes tuvimos otra alta representante de política exterior y tampoco parece que las cosas hayan cambiado. Es decir, hay que tomar decisiones sustanciales, estar a la altura de la coyuntura histórica y esta es una de las más complicadas. Uno, en fin, si se pudiera hacer el contrafactual, bueno, ¿qué estaría diciendo, por ejemplo, un señor como Adenauer, que toma decisiones de fondo, que las promueve, que se va a hablar con los Estados Unidos, que renuncia a los cantos de sirena para aceptar la unificación alemana a cambio de la neutralización? Bueno, esas son decisiones en las que un líder político se la tiene que jugar. Y esas decisiones, si queremos ir desde luego a una Europa de la defensa de verdad, hay que tomar unas decisiones tremendamente difíciles, que son decisiones de verdadero contenido. Algunas, como tú señalas, que tendrán que superar, digamos, una cierta aversión al conflicto, porque estamos en un escenario distinto. Valentín, 2 palabras y luego por esa... Estimado Juan, que tiene muchísima razón, pero con un matiz. Yo no veo melancolía en nada de lo que estamos hablando, ¿no? Yo veo un afán de comprender lo que es una sociedad compleja y lo que es un archipiélago de sociedades complejas como es la Unión Europea. Y eso pues implica una voluntad de lucidez que algunas veces puede fatigar, porque es mucho más fácil simplificar que intentar entender la complejidad, que es lo que hacen los populismos. Los populismos simplifican y la política racional lo que intenta hacer es dimensionar esa complejidad. Si no asumimos que Europa está pasando por un momento muy complejo, de una gran complejidad en la que hay, es como esos juegos de ajedrez de 3 dimensiones, ¿no? En la que hay tal multiplicidad de factores que se han citado muchos de ellos aquí, pero que aparecerán nuevos continuamente, porque es uno de los efectos de la integración, del crecimiento y de la desagregación, como pudiera darse en estos momentos, ¿no? Pero siempre en el sentido de que hay que intentar, yo creo que, hacer una Europa razonable, no una Europa racionalista, no una Europa utopista. Yo creo en el eurorealismo. Teresa Freixes creo que quería... Sí, a ver, no sé, yo es que desde luego no me he puesto melancólica en absoluto, pero para nada. ¿Por qué? Pues porque creo que la historia de la Unión Europea es una historia de éxito, caramba.
el 80% de las normas que aplicamos en toda Europa son de origen europeo. El 80%. Esto es algo que tendría que hacer reflexionar. ¿Por qué? Pues porque Europa, sobre todo lo que ha sido, es una comunidad de derecho. Y esa comunidad de derecho ha ido marcando cosas que a veces nos han podido gustar más, otras veces nos han podido gustar menos. Fíjense si es liada la cosa que los británicos no saben cómo salirse jurídicamente de Europa. Piensan en cómo se saldrán políticamente, pero jurídicamente, cada vez que nombran una comisión para ver qué hacen con todo el derecho europeo que ya han transpuesto y qué van a hacer con las nuevas normas europeas que se vayan produciendo, se disuelve la comisión. Si eso no es un éxito, a mí que me lo digan. Claro que hablo por la parte que me toca, que es la parte jurídica. Pero es que la parte jurídica invade nuestras vidas completamente. Y por lo tanto creo que ahí hay algo que lo obviamos y nos fijamos solamente en aquello que, de una manera así muy grandilocuente, a veces los medios de comunicación nos van contando. Pero no nos cuentan las cosas que de verdad está haciendo Europa. No nos cuentan que ayer mismo el abogado general del tribunal vuelve a decir otra vez que la forma de calcular las hipotecas en España es contraria al derecho de la Unión Europea. Eso no nos lo cuentan. Y eso incide en nuestras vidas, porque como el Tribunal Europeo siga la opinión del abogado general, van a tener que recalcular otra vez todas las hipotecas. Bueno, pues, a ver, y esto es algo que toca a la vida real de las personas y a sus posibilidades de desarrollo, porque como las vuelvan a recalcular en el sentido que dice la Unión Europea, a ver, yo me apunto la primera que me la recalculen. Pero la primerita, que me la recalculen. Claro, es decir, toda esta serie de cosas son las que no aparecen nunca en el debate. Como no aparece nunca en el debate, porque claro, nosotros afortunadamente no lo tenemos ese debate. ¿Saben el debate que tienen en Polonia? El debate que tienen en Polonia es tremendo. La Comisión de Venecia, las cosas que les ha llegado a decir a Polonia por encargo de la Unión Europea en un procedimiento pre-artículo 7, como nos las vengan a decir a nosotros, ya veremos lo que diremos de la Unión Europea. La Unión Europea no está como una entelequia por ahí tal. No. Cuando hay un problema y tiene competencia para hacerle frente, que esta es otra, porque a veces le pedimos que haga cosas para las que no tiene competencia, pero si hay un problema y tiene competencia para hacerle frente, le hace frente. Otra cosa será que nos guste la forma en que tiene de hacerle frente o no. Pero esa idea de que la Unión Europea no se mueve, no hace, etcétera, no. Olvidémonos porque es que nos cae encima, igual que nos cae el Código de la Circulación. Muchas gracias. ¿Hay una pregunta por detalle? Sí, es. Yo soy europeísta, pero mi duda es, ¿se puede construir más Europa contra Polonia, contra millones de italianos, contra millones de alemanes? Es mi duda, si es el momento de apretar el acelerador de esa construcción europea o cambiar el ritmo, buscar unas alternativas, ¿no? En este sentido, recuperar un poco la idea de John Gray, que dice, igual menos Europa en estos momentos, menos Europa en el sentido burocrático, institucional, sería más Europa, ayudar a salvar a Europa de ese populismo. Entonces, ese es uno de los, creo recordar que es uno de los escenarios o de las hipótesis que planteaba el documento, el libro blanco de la Comisión, que Juncker saca, yo creo que el año pasado, en torno a mayo, me parece que fue. Es decir, seguir como hasta ahora, hacer menos pero de manera más eficaz, etcétera. Es uno de los escenarios, ¿no? Yo creo que sí que me parece, y yo creo que eso seriamente se va a considerar. No sé si tanto, es decir, menos Europa, pero más eficazmente. Yo creo que estamos abocados, en cierto modo el euro ya lo es, si no me equivoco, Ana, a que cada vez vayamos a sistemas, lo que antes se llamaban las cooperaciones reforzadas, y una cierta Europa a la carta. Hoy por hoy yo creo que la Europa del euro tiene muy poco que ver con la que no tiene adoptada la moneda única, ¿no? Y sí creo que es muy esclarecedor lo que ha comentado la profesora Freixas, ¿no?
cómo los británicos no saben salir, no tienen forma jurídica de salir, porque las cosas han ido afortunadamente demasiado lejos. Pero eso no significa que no tengamos en este momento ante nosotros una serie de dilemas, como decían aquí, que van a ser muy serios y que yo creo que van a poner a prueba la capacidad de los liderazgos en Europa. El proceso de construcción europea también va muy vinculado a sus líderes, a las personas que han creído, que han sido capaces, entre otras cosas, de galvanizar a las élites, a los creadores de opinión, a los diferentes sectores de la sociedad que podían actuar como fuerzas tractoras de ese proyecto. No digo que sea un proceso providencial que dependa de grandes liderazgos, pero sin duda el avance en el proceso europeo está vinculado a grandes personalidades políticas que tuvieron el pulso para tomar en cada momento las decisiones que correspondió, jugándose mucho, porque todo esto que vemos como un éxito, y yo creo que es una gran historia de éxito, pues podía no haber salido. Es decir, o sea que estas cosas no está escrito que Europa tuviera que tener éxito. Una Europa absolutamente destruida humana y materialmente después de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, yo simplemente quería decir que no estoy segura de que la vía de vamos a suavizar para que estos estén contentos, no sé si es la vía, porque yo creo que al contrario lo que hay que recordar es que esto es un club que cuando entras con una serie de parámetros, ¿no? Entonces, modular el núcleo para dar satisfacción a unos estados que seguramente han entrado demasiado rápido todos juntos y sin tener claro lo que era la Unión Europea más allá del mercado y la libertad, etcétera, ¿no? Cuando uno va a Hungría, yo me acuerdo una vez que estaba en Hungría en una universidad con la frontera con Ucrania y me estaban hablando del imperio austrohúngaro y la nostalgia, ¿no? Y el tratado de Sèvres y todavía estaban como que les habían quitado el territorio. Entonces yo hablaba con esa gente y pensaba, y esto no han internalizado la Unión Europea, pero es que vas a Rumanía y me acuerdo que habían creado un ministerio de integración europea para acceder a la Unión y que cuando entraron lo desmantelaron. Y tú hablabas con el cuerpo de la administración superior ahí y tampoco habían internalizado la idea europea. Entonces la pregunta es, los que se sienten europeos, o Francia, Alemania, España, esos estados se tienen que diluir el proyecto para dar satisfacción a los que no lo han internalizado o, al contrario, ¿no? Reiterar cuáles son las reglas del juego, ¿no? Y si no estás de acuerdo con las reglas del juego, pues la vía es la salida. Quizá, o si no es la salida, es la vía de las cooperaciones reforzadas, etcétera. Pero bueno, yo creo que diluirse, hemos visto en Cataluña que esto de intentar suavizar para convencer no funciona. Entonces, yo diría más bien reafirmarse y los que no estén satisfechos, pues la salida. Bueno, yo quisiera decir que, hombre, Polonia tendrá sus defectos. Ha comentado la situación allí, que conoce muy bien, pero hombre, países que dejaron de ser súbditos del Imperio Soviético y que han decidido formar parte de la Europa vieja y nueva, tiene que ser una gente a la que hay que escuchar, aunque digan cosas que no nos gustan. Y si se construye un consenso por el cual es mejor ralentizar el ritmo de la integración europea, no veo yo por dónde Europa va a perder, si todos están de acuerdo en que tiene que ser así. Bueno, una última pregunta de Andreu Cruañas. Os pido una respuesta muy cortita para que cierre luego la directora de Florida Blanca. Gracias. ¿Se oye? ¿Sí? ¿Se oye? Una cuestión breve, aprovechando además que hay dirigentes políticos en la sala. Lo ha planteado inicialmente la profesora Fernández Pasarín y el señor Zarzalejos también lo ha citado. Considerando esta carencia o este déficit que vemos en las élites europeas
y la diferencia de planteamientos entre generaciones? ¿Creen que esta diferencia guarda relación con el repliegue que las fuerzas políticas claramente ideológicas, es decir, aquellas que tienen una cosmovisión, están citadas, pero tienen una cosmovisión, este repliegue de estas fuerzas fundadoras de la Unión, que han ido suscribiendo pensamientos eclécticos o entrando en un pensamiento único, es verdad que a veces por un sincretismo, ¿creen que tiene algo que ver la ausencia de planteamientos sólidos, de contrastar opciones claras, modelos de sociedad detrás? Gracias. A ver, yo creo que esto es una macro pregunta, porque tendríamos que entrar aquí en el tema de las ideologías, el fin de las ideologías, hasta qué punto los partidos vehiculan ideologías y las élites políticas o los líderes políticos de hoy en día, pues está claro que no funcionan en un sistema, en un eje clásico izquierda-derecha, sino que van a captar el centro, es decir, el centro que tampoco está definido, ¿no? Es decir, yo lo que digo es que cuando Javier habla de Adenauer, cuando se lee las memorias de Schuman, de Jean Monnet, etc., ahí se veía una visión y se tenía conciencia de lo que estaba pasando, ¿no? Entonces yo echo de menos de que si tengo que empezar a pensar a ver qué líderes hay o ha habido en los últimos 30 años en Europa que realmente hayan sido o hayan transmitido, porque al final los políticos son correas transmisoras, ¿no?, el mensaje de que la Unión Europea es fundamental. Pues muy pocos, ¿no? ¿Cuándo ha habido liderazgos fuertes? Quizá para decir que la Europa tenía que ser la Europa de las patrias, pero un discurso fuerte europeo, pues muy poco. Macron sí, pero es lo que dice Javier. Macron, me ha impactado, ¿no?, su investidura como presidente de la República. He puesto muchas esperanzas, pero luego hay que ver esto en la práctica, lo que hay, ¿no? Pero efectivamente, pero Macron es el resultado de la formación de una élite a la francesa, y esto se nota en la dialéctica, en la oratoria, en la retórica, en la capacidad para animar a la full, ¿no? Y esto, pues, a ver, no es que sea la norma general en estos momentos a nivel europeo, ¿no? Sí, es verdad que esa pregunta plantea una cuestión política y politológica muy importante. El problema de si la Unión Europea ha despolitizado, para entendernos, la política interna. Ha acabado con la diferenciación derecha-izquierda y entonces, efectivamente, porque al final hay unos determinados parámetros de gestión económica, de disciplina financiera, etcétera, que dejan poco margen. Siempre es el argumento de esto, lo tenemos que hacer, no nos gusta, pero Bruselas nos lo impone. Y entonces eso ha dejado hueco para que haya otros partidos, normalmente los partidos populistas, en otros casos partidos nacionalistas o nacionalistas y populistas, que han aprovechado ese vacío y han buscado una repolitización de su discurso. Es decir, oiga, a mí no me cuente historias. Yo, si tengo que gastar el 5%, pues no sé qué, porque la casta de Bruselas o esto que el austericidio, etcétera, etcétera, bueno, pues han conseguido, por esa despolitización cómoda para los gobiernos, no hay nada más cómodo para un gobierno decir, mira, es que esto me lo dice Bruselas y yo lo tengo que adoptar, y sin embargo me parece que ese es un fenómeno que se ha producido y que yo creo que está descrito con bastante exactitud. Y vienen estas fuerzas que dan un discurso político y eso se nota. Solo una cosa. ¿Cómo se politizan unas instituciones que por naturaleza su composición la despolitiza? La Comisión Europea son comisarios nombrados por gobiernos de estados diferentes con configuraciones electorales diferentes y por naturaleza la Comisión Europea ya se despolitiza por sí misma. El Consejo Europeo es idem de lienzo, o sea, tú no tienes ahí un gobierno o una presidencia europea politizada, porque por naturaleza son una suma, pues, de Estados miembros con gobiernos de colores diferentes, ¿no? Pues tú lo has dicho, María, habrá que decirles que lean las memorias de Adenauer y las de Schuman y que aprendan a cómo se politiza en el buen sentido de eso. Que no nos quedemos solamente en Bruselas como una proveedora de políticas públicas, por eso yo creo que estamos contentos. Muy bien. Vamos a dar por concluida, va a subir ahora la señora directora a cerrar. Muchas gracias por este debate. Yo creo que soluciones hemos dado pocas, pero bueno, hemos hecho buenas preguntas.
que siempre ayuda. Muchísimas gracias, Jorge. Muchísimas gracias por este debate tan interesante. Como buenos españoles que somos, vamos tarde, no cumplimos el horario, así que voy a ser muy breve porque entiendo que estamos todos muy cansados, pero espero que les haya sido útil, interesante el debate, las dos mesas, la ponencia inaugural de don Eugenio Nassarre. Para nosotros nos hacía Floridablanca, le hacía especial ilusión por fin tener un evento propio en Barcelona. Floridablanca va a cumplir en enero 4 años, 4 años los que llevamos trabajando en intentar aportar al debate de ideas los instrumentos que nos permitan rearmarnos ideológicamente para dar la tan necesaria batalla de las ideas. Esa batalla es hoy más que nunca imprescindible darla en Barcelona y queríamos venir a arropar y a apoyar a todos los que estáis en el día a día dando esa batalla. Y ese era el propósito. La fecha se ha elegido con intención, 2 días después de la Diada. Nosotros hemos venido 2 días después de la Diada a decir que hay más de la mitad de Cataluña que no se representa en esas manifestaciones, y frente a ese nacionalismo supremacista que en ningún caso se ve reflejado en los valores europeos de los que hemos estado hablando hoy, toca más que nunca hablar de ideas, rearmarnos ideológicamente, y eso es lo que Floridablanca, con mucha humildad, viene a apoyar, a dar cariño y a decir que el principal problema que tiene hoy en día España es la situación en Cataluña, la situación política en Cataluña. Hay que estar aquí, hay que apoyaros a los que estáis dando la batalla y ponernos a vuestro servicio para poder, de alguna manera, complementar con argumentos para poder dar esa batalla de ideas, esa batalla cultural. Hay que hacer pedagogía, hay que educar, y eso es lo que nosotros pretendemos hacer con actividades como estas, con actividades como las que llevamos haciendo a lo largo de estos 4 años, y con mucha humildad ponernos al servicio de los que estáis día a día enfrentándoos a la terrible lacra del secesionismo supremacista que ahora mismo hay en Cataluña. Y esto era lo primero que queríamos dar las gracias. En segundo lugar, ponernos a vuestra disposición. En tercer lugar, decir que a pesar de las 2 tónicas que hemos tenido en las mesas, tal vez una un poco más optimista, otra, yo creo que no, la palabra no es pesimista, sino más realista a la hora de identificar los problemas y los retos a los que la Unión Europea se enfrenta, decir que la sociedad civil tiene un papel vital en esta nueva época que estamos viviendo, en este nuevo contexto, y que nos toca a nosotros defender los valores de la democracia liberal, nos toca a nosotros defender la libertad individual, los derechos y libertades de cada uno de los ciudadanos europeos, de los ciudadanos catalanes, de los ciudadanos españoles, y para eso hay ejemplos en esta sala, para mí, que son espectaculares, de personas que desde la sociedad civil habéis decidido dar un paso al frente y defender esos derechos y libertades, que no son otros que la esencia de los valores europeos, que en nuestra opinión verdaderamente son los únicos que van a ser capaces de poner freno a esas 2 grandes amenazas que don Eugenio ponía encima de la mesa, que son los nacionalismos y los populismos, los enemigos de la democracia liberal. Así que dar las gracias, decir que teníamos especial interés en estar en Barcelona, decir que no va a ser una única vez, pretendemos volver, y decir que para todo lo que nos necesitéis, aquí estamos, vamos a seguir dando apoyo a todo lo que se nos pida, muy agradecidos a la sociedad civil catalana que nos invitó a un evento este verano que nos encantó estar, nuestro reconocimiento a su labor, nuestro reconocimiento al Club Tocqueville, que Jorge le había invitado a Valentí que lo presentara, pero nuestro reconocimiento a la labor que estáis haciendo y a todas las iniciativas que posiblemente algunas no conozcamos. Deciros que estamos abiertos a todo tipo de colaboraciones y que esta batalla hay que darla pues desde la base y reagrupando a todos los que tenemos pues las ideas claras y los valores claros, y no estamos dispuestos a que nadie nos diga que es mejor que nosotros. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos, no robamos más tiempo. Ha sido un honor estar en Barcelona, pretendemos volver muy pronto y, bueno, pues gracias a todos y hasta pronto.